Mis hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición saludar a mis hermanos que ya están presentes. Dios les bendiga, seamos todos bienvenidos, hermanos. Hoy pues vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Para los que tienen sus Biblias, ya el hermano Marito le dio lectura. Por favor, vamos a buscar en Primera de Timoteo, en su capítulo 1. Primera de Timoteo, en su capítulo 1, el hermano Mario le dio lectura del versículo 15 al versículo 20, pero nosotros vamos a ver algunos versículos que tenemos acá, mis hermanos. Versículo 18, 19 y 20 para meditar en la palabra del Señor. Y dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que hoy podamos aprender un poco sobre este tema. Examinemos nuestra fe. Es el tema para esta preciosa mañana como responsabilidad cristiana. Examinemos nuestra fe. Si hay algo que aterra a muchos alumnos, si hay algo que da miedo a muchos alumnos, cuando lo vemos en la perspectiva secular, es cuando el maestro les pasa examen y ellos están conscientes de que no han leído sus libros de texto. Y de alguna manera saben que de 1 a 10 podrán sacar quizás un punto, 2 o 3, y algunos pues con un 0. Los alumnos tienen esta experiencia en el ámbito secular. Y nosotros como cristianos podemos aprender que el Señor Jesucristo examina la fe de sus discípulos. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a la reflexión para aprender de su palabra. Y veamos una primera porción de la palabra de Dios que dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hermanos, aquí hay un primer pensamiento para aprender sobre examinemos nuestra fe. Podemos aprender que es un examen con fundamento escritural. Cuando nosotros vemos esta escena, podemos llevar a una aproximación del año 65 más o menos, para ver esta fecha en que esto se estaba dando. Y podemos comprender un poco de referencia histórica que Timoteo de alguna manera tuvo la bendición de ser enseñado a base de las escrituras por la familia, pero que el que tuvo el privilegio de llevarlo a la fe en Cristo fue el apóstol Pablo. La expresión que él usa, mi hijo, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que fue uno de los frutos del trabajo del apóstol Pablo al anunciar el evangelio, al enseñar el evangelio, al proclamar el evangelio, donde Dios le da el privilegio de llevar a Timoteo a los pies de Cristo para que nosotros entendamos lo que acá está sucediendo. Examinemos nuestra fe, es un examen con fundamento escritural, y esto nos ayuda a comprender que la expresión que dice conforme a las profecías de las escrituras
Se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento específicamente, pero también se está refiriendo a las ya reveladas y confirmadas que ya andaban circulando en las iglesias del primer siglo en el tiempo apostólico. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, estas verdades que hay acá, cuando aprendemos sobre examinemos nuestra fe, si es un examen con fundamento escritural, este fundamento, de acuerdo a lo que revelan las escrituras, tiene dos cosas escritas en él, para comprender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Uno habla de nuestro consuelo. Nada puede derribar la fe de alguien a quien Dios ha escogido, a quien Dios ha salvado, transformado y perdonado. Pablo está haciendo mención acá a este muchacho Timoteo, su momento de conversión, su momento de poner su fe en Cristo, su momento de ser regenerado y transformado, para que nosotros podamos entender, mis hermanos, que no solo se trata de ese momento de nacer de nuevo, sino también se trata de otro momento que tiene que ver con lo que enseña esta porción bíblica. Y el otro habla de nuestro deber. Los que deseen tener el consuelo del privilegio deben tomar conciencia del deber. Podemos comprender de que Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para crecer, para santificar nuestras vidas, para madurar en la fe. Cuando vemos esta otra parte que hay acá en el fondo, podemos aprender de que debemos ocuparnos de que seamos vasos santos, tal y como lo dice el Señor: ser santo porque yo soy santo. A cada cual, a quien apruebe Dios de la iglesia, será dedicado al servicio de su maestro, y de este modo será equipado para su uso. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que de esta manera seremos usados por el Dios Altísimo, solo militando con el fundamento escritural, sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para seguir enseñando y proclamando las buenas noticias del Evangelio, sabiendo que estas dos grandes verdades están en el fondo para poder enseñar a este joven pastor Timoteo. Cada uno de nosotros podemos detectar esto. El fundamento de las escrituras enseñan dos verdades para que el cristiano pueda detenerse: su momento de conversión y el peregrinaje de desarrollo de vida espiritual, de crecimiento, de madurez, de santidad, para poder ser vaso útil en las manos de Dios. Esto es lo que está acá enseñando Pablo a este joven Timoteo, para que nosotros podamos aprender en relación a nuestro tema. Examinemos nuestra fe, y la primera verdad es que es un examen con fundamento escritural. Hermanos, si nosotros no tenemos este fundamento escritural, todo aquello que suene a fe sin fundamento bíblico no es una fe auténtica. La fe auténtica va ligada a las grandes verdades de la Escritura: nacer de nuevo por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, crecer y madurar por la gracia y misericordia de Dios para ser vaso útil en las manos de Dios. Estas grandes verdades está enseñando el apóstol Pablo para este joven Timoteo, para que entienda que el Señor examina nuestra fe, y es un examen con fundamento escritural, para que nosotros entendamos que estamos a los pies de Cristo solo por su gracia, solo porque hemos sido regenerados, alcanzados por misericordia, para crecer en la gracia del Señor. Hermanos, tenemos otra idea en el versículo 19 para los que ahí tienen sus Biblias. Y notemos qué dice el versículo 19. El versículo 19 dice de esta manera: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Hermanos, hay una segunda verdad acá en relación a nuestro tema. Examinemos nuestra fe.
también es un examen que detecta la falsedad. Dios da la capacidad a sus auténticos hijos, a los hombres regenerados, que al leer con pasión las escrituras entiendan que va a haber falsedad en el peregrinaje, que va a haber falsedad en la vida de muchos supuestos líderes y que Dios los va a sacar a luz. Y entonces podemos notar acá que la intención de las censuras más elevadas de la iglesia primitiva fue prevenir más el pecado y reclamar al pecador, para que nosotros veamos cómo Dios en su gracia obra dentro de su iglesia. Podemos aprender que todos los que estén tentados a eliminar la buena conciencia y a abusar del evangelio sin reverencia, recuerden también que este fue el camino al naufragio en la fe. Fue la maldición de muchos fraudulentos y falsos obreros que Dios advierte a todos aquellos quienes no son reverentes a la palabra, que Dios va a usar el momento oportuno, adecuado para sacar esa falsedad. Los que están dispuestos a esforzarse de forma egoísta suelen hacerlo por cosas de poco interés, por cosas secundarias, por esfuerzos propios, sin guianza del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Pero las disputas de palabras destruyen las cosas de Dios, pero Dios siempre va a estar obrando en su gracia, en su misericordia, usando lo auténtico para detectar la falsedad. El apóstol menciona a algunos que erraron. Podemos notar que estos no negaron la resurrección, pero corrompieron la doctrina verdadera. Para comprender, mis hermanos, que nada puede ser más necio o erróneo, porque trastorna la fe temporal de algunos profesantes que empiezan con peregrinaje, con inmadurez en sus primeros meses o años de vida espiritual. Hermanos, la iglesia de Cristo es como una habitación. Algo del mobiliario es de gran valor, otros de poco valor, y dedicado a usos más viles. Para entender lo que acá está hablando el apóstol Pablo a este joven Timoteo, podemos aprender que algunos que profesan ser cristianos son como vasos de madera y otros de barro. Cuando los vasos se deshonran y son tirados para ser destruidos, los otros serán llenos de toda la plenitud de Dios, porque de alguna manera honran a Dios. Y cuando nosotros aprendemos estas grandes verdades, podemos notar cómo Dios en su gracia va a sacar a luz lo que es la honra para Él y lo que es deshonra para Él. Y tristemente, hermanos, podemos ver que esto sucede en la vida del peregrinaje de la iglesia sobre este mundo. Examinamos nuestra fe muchas veces no de forma bíblica, pero el Señor, mis hermanos, nos lleva a esta reflexión. Examinemos nuestra fe. Si es un examen que detecta la falsedad, entonces podemos entender lo que dice la Escritura: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, sin dirección y sin rumbo. El naufragio, cuando nosotros vemos cómo muchos se pierden, cómo muchos pierden el horizonte, cómo muchos hablan, sienten, piensan ya no de acuerdo a la Escritura, es porque está a punto en que Dios saque a luz que hay vasos de deshonra, hay vasos que no serán de instrumentos para gloria del Señor, pero con la certeza que Dios va a usar a los vasos de honra para gloria y honra de su nombre. Hay otra idea, hermanos, en relación a nuestro tema. Examinemos nuestra fe. Aprendamos, notemos qué dice el versículo 20 de 1 Timoteo. Dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, examinemos nuestra fe.
también es un examen con juicio divino. A veces no entendemos, hermanos, la gran responsabilidad que Dios pone al pastor, a los líderes, a la iglesia. Y muchas veces nos cuesta entender, hermanos, que Dios a todos nos va a llamar a cuentas, a toditos. Podemos ver acá que el ministerio, de acuerdo a cómo la Biblia lo revela, es una guerra contra el pecado y contra Satanás y contra toda enseñanza que es contra la palabra de Dios, la cual es librada bajo el mando del Señor Jesús, que es el capitán victorioso de nuestra salvación. Ya Él ganó la batalla en la cruz, pero que la guerra sigue, sabiendo de que hay enemigos de la cruz sobre esta tierra y que se presentan muchas veces desde dentro de la misma iglesia, tal y como lo está pasando acá, de acuerdo a este texto bíblico. Podemos nosotros aprender de que las buenas esperanzas que otras personas hayan tenido de nosotros deben instarnos a cumplir el deber que Dios nos demanda. Seamos rectos en nuestra conducta y en todas las cosas para evitar creencias de apostasía sin fundamento bíblico, porque Dios tarde o temprano lo sacará a luz. El apóstol tiene toda la autoridad para enseñarle a Timoteo, con la expresión que dice: y entregué a Satanás como juicio divino, para comprender que es lo mismo que Dios demanda a los pastores en la iglesia. Tal vez ustedes podrán recordar, hermanos, que no es la primera fracción bíblica en relación a este tema. También tenemos a alguien dentro de la iglesia de Corinto, cuando en la iglesia de Corinto habían muchos pecados que no agradaban a Dios. Dios en su momento lo tuvo que sacar a luz, pero en especial se tuvo que entregar a algunos a Satanás porque también andaban de manera incorrecta. Podemos nosotros ver que la palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, el procedimiento para poder nosotros ver, velar las adversidades que se pueden dar dentro del peregrinaje de cualquier iglesia, dentro de cualquier familia cristiana. La responsabilidad que tenemos de exhortar, de amonestar, de corregir y expulsar a todo aquel que se oponga a la doctrina sólida de la iglesia contra la enseñanza apostólica y de Cristo, es responsabilidad de la iglesia. ¿Y de dónde sacó esto el apóstol Pablo? ¿De dónde salió todo esto? Pues de la enseñanza del mismo Mesías. La enseñanza del Mesías, la enseñanza del Maestro, la enseñanza de Jesucristo, pues fue tan claro para los primeros discípulos. Hermanos, podemos ver que Jesús, al hacer mención las adversidades que se pueden dar, menciona claramente: si ves a tu hermano pecar, ve y háblele. Estando tú solos, háblele con toda confianza, no hay problema, llámalo, presentale qué hay. Y cuando vemos acá que va contra estas doctrinas, contra lo que es la enseñanza apostólica, cuando Dios ve el corazón que es para amonestar, exhortar, corregir, esperando para que sea restaurado, esperando para que Dios lo use para su gloria, que eso es la mayor bendición que Dios ve en el corazón cuando hay personas que quieren ayudar al progreso del evangelio. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que el Señor claramente revela de que si ves a tu hermano pecar, ve y llámalo. Si no te oye, llama a otro testigo. Van dos testigos. Y si no oye al otro testigo, pues páselo a la iglesia. Y si éste no quiere dejar de creer alguna enseñanza o práctica que no está de acuerdo a la Escritura, la expresión tómelo como gentil y publicano. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Nos duele hacer eso? Claro que sí, pero si hay evidencia clara, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de restaurar en el orden bíblico, no hacer las cosas a nuestra manera.
Todos somos tentados si descuidamos la oración, descuidamos la meditación de la palabra de Dios. Todos somos tentados para creer o decir cualquier cosa que está en contra de la Biblia. Y somos nosotros los llamados para apoyarnos. Somos nosotros los llamados para poder restaurar y para poder llegar hasta el punto en donde la Biblia toma expresiones tal y como está en 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando entendamos esto, ¿qué dice la Biblia? Todos tenemos responsabilidad de cuidarnos. Todos. Todo aquel cristiano, empezando desde con el pastor, que no ora, que no medita en la Escritura, es tentado a decir y hacer cosas que no agradan a Dios. Pero todos aquellos que aman la palabra de Dios se van a dar cuenta que acá lo que está pasando es lo que puede suceder en cualquier iglesia, pero que nosotros somos llamados a exhortar, animar, apoyar, a restaurar. Y si el Señor ha puesto el procedimiento, el dueño de la iglesia, nosotros no podemos ir contra la enseñanza del Señor. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que honrar al Señor con su palabra. Y entonces, hermanos, aprendiendo un poco, examinemos nuestra fe. Es verdad, y nos ha enseñado la palabra de Dios, que es un examen con fundamento escritural. La primera verdad. La segunda es un examen que detecta la falsedad. Tarde o temprano lo falso sale a luz. Y es un examen con juicio divino. Dios va a ser justo, porque Él es dueño de la iglesia. Dios sigue gobernando a su iglesia. Y cuando el Señor nos llama a la reflexión, examinemos nuestra fe, es porque todos somos responsables. Todos podemos ayudar. Todos podemos colaborar. Todos podemos darle gloria al Señor para que Jesucristo sea exaltado, porque sigue siendo el Señor de la iglesia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.